Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Castillo y en esta sesión les voy a platicar acerca de los juicios orales, qué son, cómo se llevan a cabo, algunas diferencias que existen entre un tipo de juicios y otros, dependiendo de la materia del derecho de la que estemos hablando. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. La clase es Juicios Orales del 9º cuatrimestre de la carrera de Derecho en ETAC Campus Tlatelolco. Iniciamos. Pues bien, quiero comentarles primero a qué se refieren los juicios orales. Se habla mucho de qué son los juicios orales, pero de pronto no se tiene mucha claridad de cómo se llevan a cabo y algunas veces pensamos inclusive que en nuestro país los juicios orales no han tomado la importancia que deberían y estamos un poco equivocados. Vamos a ver, en México un juicio oral es exactamente un procedimiento legal en el cual se lleva a cabo un debate público. En este debate público, las partes involucradas ante un juez, vamos a decir, van a tratar de solucionar un conflicto exponiendo, como su nombre lo dice, de forma oral, los argumentos que pudieran ser válidos para esclarecer un asunto. Y ahí es donde les decía que luego, bueno, vamos a tener, aunque es un procedimiento, vamos a decir que sigue un orden de pasos para llegar a una solución, puede haber alguna variación. Además, en México hay que tomar en consideración que se rigen los juicios orales por el sistema penal acusatorio. Este va a garantizar que sea un proceso transparente, rápido, respetuoso de los derechos humanos, que es algo de lo que se busca fundamentalmente con la implementación de esta forma de solucionar conflictos. Y bueno, también es importante mencionar que en México no siempre ha sido el sistema a través del cual se solucionan conflictos. Fue hasta el 2008 donde más bien cuando se implementa en México esta forma de solucionar conflictos y es cuando empieza este crecimiento, esta evolución de este tipo de juicios. Asimismo, en un juicio oral, tanto el Ministerio Público como la defensa van a presentar los argumentos, pruebas, testimonios, de todo lo que tenga que ver con un caso. Esto va a ser de forma verbal y pues claro que directamente ahí presentando el caso ante el juez y bueno, las partes pueden interrogarse entre sí, pueden interrogar a los testigos, se van a presentar pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas materiales y se pueden hacer algunos alegatos para finalmente llegar a algunas conclusiones, las cuales tendrían que estarse exponiendo. En el caso del juez, bueno, él va a tener la función de conducir el juicio, va a asegurar que se respeten los derechos de las partes y va a evaluar la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas. Así va a poder tomar decisiones imparciales que van a estar basadas sobre todo en la ley y los hechos expuestos durante el proceso. Esto permite precisamente lo que les estaba comentando, salvaguardar los derechos humanos de cada uno de los actores involucrados en un conflicto. Entonces, vamos a decir que los juicios orales en México pretenden ser garantes de los principios de contradicción, publicidad, concentración, continuidad, inmediación y oralidad con el fin de asegurar un proceso justo y transparente. Y bueno, se busca ante todo promover la participación de las partes, robustecer la argumentación y confrontación de pruebas y asimismo pues dar más rapidez y eficacia a la solución de los problemas, en este caso pues de un caso penal, de un caso mercantil, de un caso civil, que es principalmente en los ámbitos donde hoy tenemos juicios orales. ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, pues vamos a tener que los juicios orales primero van a cumplir dos primeras fases, que es la de investigación y la intermedia.
Bueno, si antes las partes no han optado por alguna salida alternativa, porque hay que recordar que también tenemos métodos alternativos de solución que pretenden dar una solución a un problema, vamos a decir un poco de manera anticipada al juicio. O sea, el problema ya está, pero vamos a tratar de que no llegue a extenderse. Si esto no fuera posible, bueno, pues ya vamos a dar paso a un juicio completo. En este juicio, bueno, pues vamos a ver que tenemos primero pues la participación del juez de garantía o un juez de control y el de un juez de tribunal o un juez de juicio. En la parte oral vamos a tener el juez de ejecución de penas. Todos ellos deben de conocer la acusación y las pruebas. Por supuesto, la defensa también. Otro elemento importante que se debe manejar es el protocolo para la realización de juicios orales, que incluye pasos como la apertura, que es recibir el auto de apertura. El tribunal correspondiente va a fijar una fecha para la audiencia de debate. Esa fecha debe de estar comprendida entre los 20 y 60 días naturales a partir de dicha recepción. Asimismo, el tribunal debe citar a las partes involucradas con un mínimo de 7 días de antelación a la fecha de la audiencia. Si se ha presentado esta fecha, todos los involucrados deberán acudir en tiempo y forma, muy puntual y oportunamente, a esta solicitud de presentación. Y bueno, hay que estar muy al tanto de las fechas, de los requerimientos, de los citatorios, para que verdaderamente pues bueno, se pueda llevar a cabo de manera oportuna y que todo lo que tiene que estar involucrado dentro del ámbito penal pues sea a favor de la impartición de justicia. Asimismo, hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Tenemos que ser muy cuidadosos con hacer los documentos que van a integrar, por ejemplo, una carpeta de investigación y todo lo que va a incluir. Hay que ser también muy cuidadosos con los métodos de prueba que se van a presentar a fin de que el juez pueda tomar la mejor decisión y bueno, también no arriesgarnos a que el mismo juez vaya a desechar alguno de los medios de prueba por pues presentar alguna anomalía, alguna deficiencia, algún error, ¿no? Y que bueno, esto demerite de un lado o del otro la posibilidad de salir exitoso en un juicio. Bueno, nosotros vamos a tener que pues desahogar pruebas, se van las pruebas previamente admitidas. Se va a tomar la declaración del imputado, si el acusado lo desea puede expresar su punto de vista sobre el hecho que se le acusa y vamos a tener lo que se conoce como alegatos de clausura. Las partes van a exponer nuevamente sus posiciones soportadas en las pruebas presentadas. Finalmente, se va a deliberar, los jueces van a reflexionar sobre el hecho analizado y tomar decisión con mucha conciencia, con mucha prudencia, sobre la base de lo expuesto en esa audiencia oral. Bueno, vamos a tener derivado de eso la sentencia, en donde el juez de ejecución de penas emite y explica la resolución del tribunal, tras lo cual pues se ejecuta la sanción si la hubiese. Así que bueno, pues es muy importante conocer el procedimiento para poder salir exitosos. ¿Qué elementos caracterizan a un juicio oral? Bueno, primero la presunción de inocencia. Este principio establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal y con pruebas suficientes. Es responsabilidad de la Fiscalía probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de un acusado. La oralidad es otro de las
puntos importantes que debemos de conocer en un juicio oral, tal vez el más importante como su nombre lo indica. Las partes van a tener la oportunidad de presentar sus argumentos. Luego la de contradicción. Es muy importante saber que las partes tienen derecho de confrontar y cuestionar las afirmaciones, argumentos y pruebas presentadas por la contraparte. El de publicidad, por su lado, nos va a permitir que sea del conocimiento de todos un juicio y por lo tanto eso se garantice que no tenga vicios, que no tenga errores, que no tenga alguna situación que pudiera interferir con el resultado de este juicio. Claro, a menos que existan razones legítimas para limitar esa publicidad. Por ejemplo, cuando se trata de un ataque sexual. Inmediación. El juez tiene contacto con las partes y los testigos y las pruebas presentadas durante el juicio. Y finalmente, la concentración o el principio de concentración pretende evitar dilaciones innecesarias y asegurar que el juicio se lleve a cabo de manera ágil y en un tiempo razonable. Hasta aquí es todo el contexto de lo que implica un juicio oral en México en la materia legal que corresponda. Hay dos cosas muy importantes que debemos de considerar para poder finalizar nuestra sesión de hoy. La primera es, ¿qué pasa si una persona no acude a un juicio oral? Se le pide que se presente, claro, de manera formal, de manera legal, y decide no acudir. El hecho de no acudir a un juicio es un incumplimiento de una citación judicial que puede ser o como testigo, o como acusado, o como denunciante. Las consecuencias de este incumplimiento van a depender de la condición de la parte del proceso que le establezca la ley. Cuando ninguna de las partes acude, cosa interesante, pero sucede, se elabora un acta donde se refleja la inasistencia y el tribunal declara el pleito visto para sentencia. En caso de que solo se presenta una de las partes, el juicio se celebra con la parte que haya asistido. Obviamente, pues claro, ahí llevará pues más oportunidades de presentar pruebas, de discutir sobre las pruebas, ¿no? A lo que haya lugar. Es importante decir que la no presencia a un juicio de las partes avisadas te tocó ya como en las tres formas que te comento, te tocó ir, te avisaron que tenías que ir mediante una citación judicial, en cumplimiento con el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene diferentes consecuencias de acuerdo con la condición de la parte implicada. O sea, obviamente no va a ser lo mismo si eres testigo, que si eres acusado, que si eres el denunciante, el hecho de no presentarte, ¿no? Y bueno, sí es importante que haya algunos motivos justificados para no presentarse, habría que revisarlos, incluso se tendría que avisar y bueno, hay que destacar alguna situación médica, que es principalmente la razón por la cual podría alguien no acudir a un juicio, o alguna razón de fuerza mayor. Ejemplo, venía en camino, pero sucedió algo con el medio de transporte, o no salió el avión en el que venía y bueno, está imposible que llegara, etc. Y bueno, las consecuencias pues son en un juicio como parte denunciada, interesado denunciante en el ámbito civil, penal, mercantil o administrativo, es perder la oportunidad de hacer valer tus derechos y obligaciones, también es exponerte a una condena en caso de que la parte contraria confirme la solicitud objeto de pleito. Así que bueno, pues aquí tal vez no es una situación muy agradable, no es algo que estemos deseando, que nos llamen a un juicio, ¿no? En primera instancia, pues como acusado, ¿no? Tampoco que si yo soy el que está acusando, pues no es agradable, pues tendré que asistir. Y luego como testigo, que a lo mejor es la parte más incómoda, pues la invitación es a que sí acudas, a que sí vayas para que el juicio oral verdaderamente tenga el efecto que estaríamos buscando. Y bueno,
Hay diferentes materias. Hoy está creciendo mucho el tema del juicio oral en materia mercantil. Entonces, bueno, pues rápidamente toma en consideración que hay diferencias. Voy a hacer un comparativo entre el mercantil con el penal para que nos quede muy claro y no vayamos a cometer algún error o alguna omisión, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué pasa con un juicio oral en materia mercantil? Pues vamos a tener una estructura casi igual, pero fíjense, mientras que en el mercantil vamos a tener una etapa postulatoria de audiencia preliminar y de audiencia de juicio, en el penal vamos a tener casi las mismas, pero de esta manera: una investigación inicial, una complementaria, una etapa intermedia y finalmente el juicio oral, ¿no? Van siendo detalles, pero va siendo importante conocerlos. En un juicio oral penal, por ejemplo, voy a poner una denuncia. En un juicio oral mercantil voy a poner una demanda. En un juicio mercantil voy a luchar por tener algo que me corresponde generalmente en términos económicos. En un juicio oral penal voy a acusar a alguien de algún delito y esa persona podrá defenderse de esa acusación que se le está haciendo. Entonces, es interesante, pero sobre todo importante, el que podamos pues saber cómo se va a hacer cada uno de estos juicios. Y bueno, amigos, en conclusión, podemos decir que los juicios orales resultan ser un mecanismo legal que impulsa la oralidad, la contradicción, la inmediación y la publicidad de los procesos judiciales. Que los juicios orales ofrecen la posibilidad de que las partes presenten argumentos y pruebas de manera directa, permitiendo la resolución justa y transparente de los conflictos legales. Que bueno, son muchos los beneficios que representa un juicio oral. Por extraño que parezca, es mejor el tener la oportunidad de poder exponer argumentos, de poder presentar pruebas, de poder conversar sobre ellas, etc. Y sobre todo, pues tener un tiempo de resolución de un conflicto abreviado. Así que bueno, pues yo los invito a seguirse informando sobre cómo se llevan a cabo los juicios orales, cuáles son los beneficios, cómo tengo que llevarlo a cabo y sobre todo a estar muy preparados, muy involucrados, porque es una tendencia que no es estática, es dinámica y sigue en crecimiento. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Castillo y soy estudiante del 9º cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad ETAC Campus Tlatelolco. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.